Bienvenidos a Saber Rural, este encuentro semanal en el que compartimos con ustedes todos los adelantos científicos y técnicos que le permiten a las distintas cadenas de valor seguir avanzando y mejorar. Y para este programa tenemos una nueva entrega especial sobre producción porcina en la que, para comenzar, les proponemos hablar de circovirus para conocer más sobre esta enfermedad y ver cómo se la puede controlar. El circovirus en los porcinos es una enfermedad causada por agentes infecciosos de origen viral, de muy fácil difusión, que infectan de forma natural a la especie. Estudios epidemiológicos realizados en algunos países que han descrito la presencia de la afección muestran una incidencia seropositiva estimada entre un 20 a un 80% en la mayoría de las granjas estudiadas, sin que en general se observen manifestaciones clínicas. En cuanto a circovirus, hemos detectado en algunas granjas unos que otros problemas, sobre todo subclínicos. Si bien el uso de la vacuna en Argentina, la incorporación de vacunas comerciales en Argentina ya data de 6 años con la introducción de las primeras, la parte clínica de la enfermedad sí desapareció, pero subclínicamente se siguen viendo problemas y sobre todo en cuanto al retorno económico, en cuanto a lo que es la parte productiva, ganancia de peso y otros problemas, digamos, secundarios a la enfermedad por inmunosupresión de este virus. Entonces no hay que desestimarlo y hay que controlarlo de cerca y estar encima, digamos, más allá de los protocolos de vacuna que hoy se utilizan, digamos. Factores como estrés, condiciones medioambientales, las propias características y condiciones inmunológicas del animal o la presencia de otros virus concomitantes, junto a una elevada frecuencia de infecciones subclínicas, son elementos para la aparición clínica de la afección. Dado que se observa que determinados virus podrían potenciar la enfermedad en animales infectados y que la presencia de circovirus es permanente, su control demanda un manejo sanitario intensivo. Manejo sanitario, fuertes, digamos, protocolos de vacunación, si se pueden dar con refuerzo mejor, para una mejor cobertura hasta faena del animal, digamos, y después un manejo ordenado de la granja, un buen flujo, buenos flujos de animales, una bioseguridad, digamos, de la granja, buenos vacíos sanitarios, todo dentro, todo afuera. Digamos, ya me estoy metiendo en temas puntuales con otros desarrollos, pero en general buenos lavados de sala, digamos, no descuidar los puntos básicos de la bioseguridad de una granja en cuanto también a lo que es el manejo y la higiene de sala y demás. Un rápido diagnóstico, la eliminación de los animales enfermos, junto con un control estricto para evitar la presencia de otros patógenos circulantes, mediante planes de vacunación eficaces o de erradicación, combinado con buenos procedimientos de manejo, es actualmente la única vía para controlar la aparición de enfermedades asociadas a circovirus. El virus tiene un periodo de viremia, que es cuando es el primer contacto del virus en sangre, luego toma contacto con otros tejidos y produce una inmunosupresión. Subclínicamente uno lo puede controlar en cuanto a lo que es la parte de productiva, digamos, en el desempeño del animal hasta faena. Y bueno, y otros parámetros que uno puede tomar también son enfermedades secundarias a esta viremia que produce el circovirus. Por eso es que en los protocolos de vacunación, para revertir este cuadro y para estar seguro y poder tener un adecuado sistema una seguridad en cuanto a esta enfermedad, revisar bien los protocolos de vacunación y sobre todo la etiqueta de la vacuna que cubra contra la viremia, que reduzca la viremia de esta enfermedad. Así, digamos, uno bloquea el virus en su primer contacto con el cerdo y no da lugar a que el virus haga una viremia secundaria y tome contacto con otros tejidos. Y así siga desparramando el virus por todo el establecimiento. Entonces, es importante que la vacuna sea adecuada y sobre todo que se lea la etiqueta que reduzca viremia, digamos, ¿no? Que trabaje sobre este cuadro importante. La infección por circovirus porcino puede ser asociada con diferentes cuadros clínico-patológicos, en particular con el síndrome multisistémico de adelgazamiento postdestete
que afecta a cerdos entre 6 y 15 semanas. Una vez afectados los cerdos, su mortalidad es variable y puede llegar a ser arriba del 50%, por lo que el uso de vacunas es una herramienta frente a esta afección. Hubo un antes y un después de circovirus, sin y con vacunas, digamos, eso revirtió la producción porcina argentina. Los cuadros de mortalidad eran elevados, había mucha pérdida económica cuando no había vacunas, digamos. Cuando se empezaron a introducir vacunas en el sector, mejoró todo, la rentabilidad del cerdo fue mucho mejor porque había mucha menos mortalidad. Pero bueno, hoy ya hay que trabajar más fino en el cuadro y como te comentaba anteriormente, chequear este tema que yo te comentaba de la viremia y reducir la contaminación dentro de los galpones, digamos, ¿no? MSD tiene un paquete de productos amplio y trabajando siempre mucho en la prevención de enfermedades, ¿no? Con un amplio paquete de vacunas y donde para nosotros es muy importante no solamente los productos, sino también el servicio al laboratorio. Pues la vacuna termina siendo una herramienta o el producto termina siendo una herramienta que tiene que ir acompañada de otros factores que en conjunto podemos sacar un mayor retorno a la inversión. Siempre trabajando de cerca con los productores el retorno de inversión, ¿no? Y como te digo, en la prevención, prevenir que los animales se enfermen, para que ese alimento, donde el 70% del costo de la producción del cerdo es alimentación, sea utilizado de la mejor manera. Después de ver cómo Circovirus demanda un manejo integral de la sanidad, queremos agradecerle a los referentes de MSD Salud Animal por sus aportes en conocimientos. Y a ustedes que nos acompañan les proponemos hacer una pequeña pausa porque en nuestro próximo bloque les vamos a contar cuál es la importancia de los análisis de laboratorio en el sector productivo. Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires. Estamos comprometidos con una sola salud. Agromat Granjas. Representante exclusivo Roxel. Villa María, Córdoba. Invierta en sanidad, consulte a su veterinario. Es un mensaje de Caprove. Ceres. Vanguardia en genética porcina. Productos de vanguardia. Excelencia técnica. Experiencia y capacitación permanente. www.betifarma.com.ar. Laboratorio Llamas. Un laboratorio líder en innovación. Circumvent PCVM. Es en Argentina la primera vacuna con doble protección lista para su uso. Contra la circovirosis y contra la neumonía en zoótica. Betanco. Productos seguros para alimentos seguros. Grupo Richilo, transformando granos en proteína animal, producción avícola, bovina y porcina. Los productores que buscan crecer de manera sustentable confían en los que más saben de nutrición animal. Provimi, Cargill Animal Nutrition, juntos en el camino de tu crecimiento. 0810-222-5463. La productividad de la granja porcina demanda un manejo integral y mucha información. Es por eso que los laboratorios y sus análisis se han convertido en una herramienta estratégica para el sector productivo. Y aquí, en este segmento de Saber Rural, les contamos de qué manera. Las características físicas, químicas y microbiológicas determinan la calidad del agua y la calidad del recurso influye de manera directa sobre los sistemas agropecuarios. Un manejo inadecuado de los efluentes puede ocasionar serios problemas ambientales con consecuencias económicas, por lo que para evitar la contaminación de los acuíferos, los controles y tratamientos resultan imprescindibles. Los análisis de laboratorio siempre van evolucionando y tendiendo a la mejora, justamente y más aún en estos momentos de flaca rentabilidad. Lo que está tendiendo a incorporarse y hacerse más común en las granjas y en las producciones es todo el tema de control de efluentes, ya que es una regulación que cada provincia viene trabajando. Hay provincias más avanzadas y otras provincias menos, pero bueno, en general tanto las provincias, municipios, SENASA también ya están empezando a poner un poco el foco en lo que es el control
de los efluentes que se liberan al medio y lo que es todo el impacto ambiental. Así que en el área de análisis de efluentes nosotros estamos trabajando bastante, justamente brindando soluciones de diagnóstico tanto a lo referente a las cámaras de inspección intermedias, a los diferentes tipos de lagunas, hasta llegar al producto final del efluente, que es el que se va a terminar regando el medio o usándose como fertirriego o incorporándose a algún curso natural de agua. Como con la intensificación viene asociada la planificación y la mejora de la eficiencia, esos mismos productores se dan cuenta de que hoy es mucho más fácil manejar la planificación de los efluentes que después tratar de corregir errores por el no manejo, ¿sí? Entonces, se sabe bastante ya de cómo habría que trabajar mínimamente una trampa de sólidos, una laguna de anaerobios, una laguna facultativa. Se hace con bastante facilidad, no aumenta significativamente los costos de las instalaciones, pero les puedo asegurar que da una tranquilidad en el manejo de los efluentes que nos va a ahorrar muchísimos dolores de cabeza, tanto presentes como futuros, ¿no? El agua de consumo animal habitualmente es extraída de las capas subterráneas o de ríos, arroyos y lagunas, por lo que los estudios microbiológicos y físico-químicos son una herramienta de control de su calidad cuando va a ser utilizada para la bebida de los animales. El agua puede ser un agente transmisor de enfermedades y su manejo inadecuado en el interior de la granja es un factor de riesgo. El tema del agua es muy importante porque es un asunto que muchas veces se deja relegado y la gente no presta real cuidado hasta el momento que se le genera el problema. ¿Por qué? Porque todo lo que es la calidad de agua, nosotros siempre recomendamos hacer análisis 2 veces por año, tanto microbiológico, o sea bacteriológico, como análisis físico-químico del agua. En las explotaciones porcinas el agua es obviamente un bien fundamental y hay mucho sistema de cañería, chupetes y demás. Entonces donde uno, en las granjas que el agua se contamina por alguna que otra razón, una vez que se logran niveles muy altos de contaminación en el agua, es muy complicado poder bajar esa carga, porque implicaría cortar los grifos, digamos, dejar el agua sin circular para poder desinfectar y demás. Y son producciones que evidentemente tienen altas cargas instantáneas y el animal no puede dejar de tomar agua. Entonces siempre una precaución a tener, sobre todo en los sectores más sensibles a una contaminación del agua, es obviamente lo que es gestación, maternidad y también las primeras etapas de la recría son claves porque hay muchas enfermedades derivadas, no solo las enfermedades entéricas, los advenimientos de las diarreas, sino también hay mucho tema de falla reproductiva en gestación, sobre todo en cachorras, en granjas nuevas, por problemas de contaminación en el agua. La reacción en cadena de la polimerasa, conocida por su sigla en inglés como PCR, es una técnica que permite replicar entre cientos de miles y millones de veces in vitro, en el transcurrir de unas pocas horas, pequeñas cantidades de ADN. Uno de los aportes fundamentales de esta metodología a la investigación básica en biología molecular consiste precisamente en la rapidez y eficiencia mediante las cuales se realiza una tarea que antes requería largas jornadas. El producto que se obtiene al finalizar la reacción favorece la tarea de los investigadores en el diagnóstico de enfermedades infecciosas. El PCR lo que facilita es la amplificación de pequeñas cantidades de material genético, tanto como ARN o ADN, los dos tipos de ácidos nucleicos, y amplificar de pequeñas cantidades minúsculas a generar millones de copias. Esos millones de copias pueden ser detectados en un sistema y tienen cierta especificidad que nos permiten distinguir, por ejemplo, diversas infecciones, virales, bacterianas, diversos virus, diversas bacterias. Pero esa es la herramienta poderosa que no se la diseñó para diagnóstico, sino se la diseñó para tratar de entender, más que enfermedades, amplificar genes para tratar de entender cómo funcionaban, sobre todo en humanos. Luego se traslada al mundo del diagnóstico y bueno, tiene gran utilidad.
El diagnóstico molecular ha sido una herramienta que hemos incorporado hace unos años que da la ventaja de llegar a poder diagnosticar justamente un patógeno por medios nuevos que antes no podíamos. Entonces, para agentes como la ausonia, como micoplasma, influenza, circovirus, que no había, evidentemente algunas son virus, otros son bacterias de muy difícil cultivo, nos permiten abordar un diagnóstico exacto de la problemática de la granja en un tiempo muy, muy rápido y con una sensibilidad muy importante que, bueno, eso justamente lleva aparejado la toma precoz de soluciones y de decisiones. La calidad de la materia prima para el alimento es uno de los factores claves, por lo que su manejo, desde su ingreso a la planta de elaboración, influye en las características del producto final. El uso de granos con micotoxinas para la nutrición animal es un factor de riesgo que genera un gran impacto que puede ser controlado con los productos que ofrece la industria veterinaria. Cuando uno cosecha ese cereal, ya está. Entonces, justamente, como no es imposible ya sacarla, para decir de una forma práctica, lo que se recomienda es justamente eso, ir chequeando las diferentes partidas, ya sea por lotes del campo, o a veces se guardan en silos o se guardan en bolsones. Entonces, chequear todos y cada uno de las partidas que uno tenga para detectar justamente cuál es la partida que tiene menos cantidad de micotoxina y justamente esa derivarla o destinarla a lo que es gestación o todo lo que es tema de reproductivo. Y las otras, bueno, se puede usar más para el engorde con algún agregado de secuestrantes o dilución de las mismas. Hoy la FAO estima que 25% de la producción mundial de granos está contaminada con hongos y micotoxinas. Esta es una cifra muy alta que tenemos que trabajar y estamos trabajando en todo el mundo para disminuir esto, porque si tú bajas 5 a 10% ya resuelve muchos problemas de hambre, de fornecimiento de materia prima para alimentación humana y animal. Lo que nosotros recomendamos respecto al tema de micotoxinas es, obviamente, chequear cada partida de alimento antes de ser incorporada. El error más común es no chequear las partidas de alimento, tanto sea de la materia prima como el alimento terminado. La micotoxina es un tóxico de acumulación, sobre todo hepático, entonces tarda más o menos 14 días en desarrollar los signos clínicos o los problemas y después tarda también bastante tiempo en irse. Como esto es tan dinámico en la producción, cuando hay un problema, en general si se quiere chequear el alimento, ese alimento ya se consumió. Entonces la idea es, primero, en la medida de lo posible, chequear todas las partidas previas a ser utilizadas para saber ese alimento, a qué categoría darlo o si hace falta diluirlo o demás. Y luego también, una vez preparado el alimento, siempre hacerse un stock de todos los alimentos preparados para, en caso de tener algún problema a posteriori, poder ir a chequear las muestras de alimento que ya se consumió para ver si se puede abordar ahí el diagnóstico. Y después lo otro, respecto de las técnicas, hay diferentes técnicas, por ahí la más utilizada es el ELISA por una cuestión de practicidad y velocidad. Y nosotros, bueno, tenemos lo que dentro del perfil completo de micotoxinas es un combo de 6 determinaciones, 6 micotoxinas diferentes, porque tenemos que recordar que la micotoxina por ahí, puntualmente analizada individualmente, si da valores altos, evidentemente uno ya sabe que tiene que tomar recaudos, pero muchas veces, o siempre, la micotoxina tiene un rol sinérgico junto con las otras micotoxinas. Entonces, a valores intermedios o medio altos o medianos de una micotoxina, cuando eso se repite en varias micotoxinas, entre ellas crea una sinergia que el efecto patógeno es mayor que la de cada uno. Entonces siempre es bueno tener un panorama muy amplio de la mayor cantidad de micotoxinas que se pueda para ver qué medidas tomar. Como acabamos de ver, los análisis de laboratorio son una solución, un aporte imprescindible para la mejora productiva. Y si se quedan con nosotros, en nuestro próximo bloque vamos a seguir hablando de producción porcina en este especial de Saber Rural. Los productores que buscan crecer de manera sustentable confían en los que más saben de nutrición animal.
Provimi, Cargill Animal Nutrition. Juntos en el camino de tu crecimiento. 0810-222-5463. Grupo Richilo, transformando granos en proteína animal. Producción avícola, bovina y porcina. Betanco, productos seguros para alimentos seguros. Circumvent PCBM. Es en Argentina la primera vacuna con doble protección lista para su uso, contra la circovirosis y contra la neumonía en zoótica. Laboratorio Llamas, un laboratorio líder en innovación. Productos de vanguardia, excelencia técnica, experiencia y capacitación permanente. www.betifarma.com.ar. Ceres, vanguardia en genética porcina. Invierta en sanidad, consulte a su veterinario. Es un mensaje de Caprove. Agromat Granjas, representante exclusivo Roxel, Villa María, Córdoba. Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires. Estamos comprometidos con una sola salud. El principal objetivo de la producción porcina es lograr la mayor ganancia de peso, y en eso la nutrición es un aspecto central. El principal objetivo de la producción porcina es obtener la mayor ganancia de peso de los animales con el menor consumo de alimento y tiempo de engorde posible. Las buenas prácticas nutricionales son esenciales para una buena salud y producción de los animales. Dado que el alimento es uno de los factores determinantes en la estructura de costos y su correcta administración es un punto clave, la conversión es uno de los indicadores de mayor importancia. Estamos trabajando fuertemente en lo que es, digamos, el engorde en sí. ¿Cómo podemos bajar costos? Bueno, primero trabajamos mucho en planta de alimento, que el alimento que nosotros le indicamos al productor que realice salga de esta forma. O sea, ¿cómo lo hacemos esto? Bueno, le damos una fórmula, analizamos las materias primas que tiene el productor, hacemos una ración al menor costo con sus materias primas y luego vamos a la planta de alimento y controlamos todo el proceso de elaboración, desde el pesaje, desde la molienda, desde el mezclado mismo. Entonces eso es lo principal, hacer un alimento a conciencia, por decirlo de alguna forma, o sea que el alimento que nosotros le indicamos al productor llegue al cerdo. Eso es lo primero. La producción de cerdos, concebida como una industria pecuaria, es una herramienta muy eficiente en la transformación de alimentos de origen vegetal en productos cárnicos para el consumo humano. La nutrición de los animales es el factor clave en el negocio, por lo que su manejo debe contemplar la conceptualización de la granja como sistema. Nosotros en lo que es hoy el engorde, por hablar en sí del engorde, estamos evaluando materias primas alternativas. Respecto a esto, por la situación del sector, hemos sacado en el último tiempo una premezcla nueva que se llama HCE, que o sea, lo que tiene básicamente es ausencia de calcio y fósforo. Entonces el fósforo es un insumo costoso. Entonces se utiliza esta premezcla con los insumos habituales que tiene el productor más harina de carne. Es una de las alternativas que barajamos. Indicadores obviamente hay muchos. El que nosotros le damos más relevancia, porque es un número relativamente sencillo de obtener y el resultado final repercute en el bolsillo, es la conversión alimenticia. Es decir, es un parámetro que utiliza alrededor de 7 datos y con esos 7 datos uno obtiene la cantidad de kilos de alimento por kilo producido, que si lo relaciona con el precio del alimento y los otros rubros puede sacar lo que sale producir un kilo de cerdo. Y ese valor de la conversión alimenticia a su vez viene ya influenciado por otros parámetros productivos y reproductivos, es decir, va a depender de la cantidad de animales que venda una cerda si ese valor es alto o bajo, así que reproductivamente también está reflejado en la conversión alimenticia. Y a los títulos prácticos también es muy interesante porque con 3 planillas el productor en un mes puede tener el resultado.
La contra de esta materia prima alternativa es la cuestión sanitaria, ¿no? Hay que analizarla, que esté con los valores nutricionales que corresponden, que no esté rancia. Obviamente hay que controlar esta materia prima, pero bueno, es una alternativa, como puede ser la arveja. Nosotros lo que hacemos siempre es charlamos con el productor, vemos a qué costo consigue su insumo y qué otros costos puede conseguir en la zona. Y con eso le formulamos. O sea, la idea en sí de Betifarma es estar al lado del productor, ayudarlo, colaborar con él y bueno, estar siempre al lado de los detalles que necesita el productor para ser eficiente. O sea, hoy más que nunca se necesita ese punto de eficiencia porque los costos son altos. Respecto a la cuestión sanitaria, lo acompañamos mucho en el sentido de ver qué aumento medio diario tiene la granja, que está por ahí muy relacionado con la sanidad, qué porcentaje de mortandad tiene, y hacemos visita periódica a frigorífico. En estas visitas lo que analizamos son, por ejemplo, la parte sanitaria de los pulmones, porque tienen un alto impacto en el aumento medio diario. Y luego, bueno, nos recomendamos mucho lo que es el ambiente del cerdo. O sea, el cerdo, por ejemplo, necesita un rango de temperatura, un rango de humedad, de ventilación. Entonces, bueno, estamos en los pequeños detalles de decirle, bueno, a ver, hay que regular el comedero de esta forma, necesita más boca de comedero, cierta densidad, manejo de las cortinas. En definitiva, si el cerdo está en un ambiente termoneutral, se va a desempeñar mejor. La alimentación y la calidad de la dieta son factores claves para que el animal pueda manifestar su potencial genético. La evolución de los procesos, de las formas de manejo en la producción y el desarrollo genético de los cerdos demanda una planificación nutricional que incorpore alimentos de calidad, con características determinadas, por lo que la genética y la categoría del animal en cada caso particular requiera. ¿Cuál es el programa de alimentación? Es casi tan más importante que la propia fórmula en sí. Entonces, lo que se está utilizando hoy en día, sobre todo, es intentar no sobrealimentar las cerdas durante la fase de gestación, que coman lo necesario, pero no más, para que luego en maternidades puedan comer lo máximo posible. Que no entren gordas para poder comer y producir la máxima cantidad de leche posible. Esa es la idea fundamental. Amigos del campo, de esta manera llegamos al final del programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más. Nos vamos hasta dentro de 7 días, cuando los estaremos esperando para compartir nuevamente junto a ustedes mucho más saber rural. Hasta entonces.